Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tania Sunderley Garza. Estoy haciendo un trabajo para la materia de cultura de paz. Es un video de TikTok invitándote a ser un agente de paz. Es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. ¿Qué es ser un agente de paz en la UANL FACDIC? ¿Alguna vez habías oído hablar de este concepto y o de este tema? Bueno, te comparto. Es una persona con habilidades de contención, mediación y solución de conflictos. Esta persona cuenta con las siguientes características para poder formar parte de este grupo de agentes de paz. Una característica es la aptitud social, inter e intrapersonal, que se refiere a la capacidad que tenemos para podernos vincular y socializar con los demás. Pacificación social como una expresión de nuestra cotidiana vida. Significa que tienes la capacidad siempre de ser pacífico y de intervenir en una situación o en un grupo, siempre buscando la mejora del grupo o llevar pues la armonía en el grupo. La alfabetización emocional, esta característica tiene que ver con la capacidad de poder entender tus emociones y las emociones del otro. De esa forma a ti no te costaría trabajo poder entender en un conflicto qué fue lo que sucedió. La capacidad de observación. La capacidad de observación es la capacidad que tienes de verdaderamente observar lo que está pasando, más allá de lo aparente. Esto significa que no solo ves de manera superficial, ves entre líneas, escuchas entre líneas e interpretas entre líneas. Esto significa trabajar de forma transversal, favoreciendo la educación y la formación para una cultura de paz y formar personas con enfoque de derechos humanos para promover en los estudiantes el sentido de pertenencia a la UANL FACDIC con una participación activa, con pensamiento crítico y autocrítico y aparentemente con un pensamiento de conflicto. ¿Por qué un pensamiento de conflicto? ¿Qué significan todos estos conceptos realmente? Bueno, sentido de pertenencia es aquel sentimiento que tenemos de pertenecer a algo que nos lleva a defenderlo siempre y a buscar lo mejor para ese lugar. La participación activa, pues se sobreentiende que es buscar el siempre estar trabajando en estos conceptos con pensamiento crítico, observando qué está mal en nuestro entorno, proponiendo soluciones, llevando a cabo propuestas. Y la capacidad autocrítica significa la capacidad y la asertividad que tú tienes de poder observar tanto en ti como en otros sin lesionar, sin hacer sentir mal y sin generar sentimientos de odio. Y la capacidad de generar conflictos se refiere a la capacidad que tienes de saber observar qué es lo que está mal y hacer que surja para poder trabajar aquella situación porque se genera un aparente conflicto. Ese aparente conflicto tú mismo lo desactivas, intervienes de forma muy participativa, identificando de acuerdo a todas estas características qué es lo que está pasando, qué está mal y cómo pacificar la situación entre las partes para buscar una solución. Los niveles polifacéticos en los que impacta el ser un agente de paz y que se notan en ti es la mediación para la pacificación del conflicto. Estos niveles polifacéticos en los que esto impacta significa que van a ser las áreas que con el tiempo tú vas a ir modificando en la medida en que tú vayas agarrando expertise en este tema. Desarrollo humano. Pues está por demás decir que el desarrollo humano es la capacidad que tienes de conocer cómo reacciona un humano, cómo reaccionas tú y eso qué conflictos puede tener. Es la capacidad de entender Ujú. a los otros y al mismo tiempo es la capacidad de entenderte a ti mismo. La inteligencia emocional, pues se sobreentiende que es la inteligencia que nos lleva a hacer siempre lo mejor para todos y que este hacer lo mejor para todos busca no siempre, no tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto. La empatía social tiene que ver con la capacidad que tienes de ser asertivo y poder entender a los otros siempre en todas las situaciones que se te van presentando en tu día a día. El pensamiento crítico y autocrítico. Bueno, pues está por demás decir que esto es para la solución de los conflictos, siempre buscando la finalidad de educar y formar el nivel de aptitud social y emocional, además del conocimiento profesional.
La UANL, como todas las facultades, buscan promover niveles positivos de esta situación. Los conceptos que un agente de paz maneja, pues son temas o conceptos de tu interés y que quieres mejorar o resolver. Te invito, te invito a formar parte del grupo de agentes de paz y para la solución de la guerra, entendiendo como guerra toda aquella situación en donde se rompe la armonía que aquel grupo llevaba o venía trabajando. Es algo muy interesante. Realmente el pertenecer a un grupo de esta naturaleza te da conocimiento, experiencia, habilidad y sobre todo la capacidad de poder entender la guerra y el conflicto. Son temas muy profundos y son temas que tienen un grado de complejidad. Muchas gracias, muy buenas noches.